versículo número 8 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien, dice así. Aquí responde Dios y le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude a comprender su palabra. Buen Dios y Padre eterno, hemos regresado con un propósito, Señor, de ser bendecidos por tu palabra, después de haberte adorado, Señor, porque también hay agradecimiento en nuestros corazones. Oramos para que tu palabra pueda ser traiga una frescura a nuestra alma sedienta. Señor, sé propicio y por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. No somos mejor que nuestros padres. En el nombre de Jesús oramos, y bendice a todos aquellos que están con nosotros. Bendice a nuestros hermanos y nuestras familias fuera del país. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor. Este es el último tiempo en que el pueblo de Israel acampó en Cades. Es el mismo Cades Barnea que encontramos nosotros en el principio. Y quiero leer del versículo número 1, para que no se le fuera muy larga la lectura, y usted paradito. Hemos estado en medio de la alabanza y vamos a leer del versículo 1 sentaditos. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Fíjese que todo en la escritura tiene un propósito: el tiempo, el lugar, la ocasión, los acontecimientos, los diferentes lugares. Y es donde pienso de que nosotros debemos de estar atentos para que podamos encontrar el propósito de Dios en su palabra. Todo lo que está en ella tiene algo para nosotros, y debemos de encargarnos nosotros de tratar la manera de inquirir, de indagar diligentemente, como lo dice el apóstol Pedro en su carta. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto que estamos leyendo? En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Note lo interesante de esto, después de los lugares: y allí murió María. Note, en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. 2. Y porque no había agua, mire qué tremendo. Por eso terminaba la oración diciendo realmente que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque fíjese que yo puedo juzgar hoy a alguien y no sé cómo voy a estar yo mañana. Por eso digo: Señor, ten misericordia. Porque así como el de los proverbios, quien haya sido Agur, Salomón, quien haya sido, dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Es una verdad, pero también podríamos aplicarla de diferentes maneras. En otro contexto: joven fui y he envejecido, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Es que no solamente es de que, es que mire, Dios me proveyó y... No, amén por eso. Sí, pero también deberíamos de ser de esa forma en otras cosas. Joven fui y he envejecido y el pecado me alcanzó. Porque fíjese que la caminata en el Señor es larga. Si nosotros lo vemos de una forma cronológica, es corta. Pero aún siendo corta, pongámosle 70 años, realmente es bastante. Y podemos darnos cuenta de que la vida da giros sorprendentes. La vida lo pone a uno en situaciones inesperadas. La vida es cierto que lo premia, pero también lo castiga a uno. Y es muy importante que nosotros podamos ser muy cautelosos, seamos muy observadores en algunas cosas, especialmente en aquellas en las cuales se dan repetidas veces ciertas cosas en nuestra vida, y que debemos de ser sabios y debemos de ser inteligentes. Lamentablemente este pueblo no se percató de algo que se dio en Cades, no se percató. Otros, al igual que ellos, a este pueblo, en Cades, se les olvidó los acontecimientos que se habían dado en otras ocasiones en ese lugar. Y es triste porque eso significa que no aprendimos. Significa que de verdad pasó algo en ellos y no se percataron. Y qué tremendo, porque esto pasa en la vida de nosotros los cristianos. Pasan ciertas cosas en nuestra vida y no nos percatamos de eso. Como esta mañana dijimos algunas cosas que posiblemente nos afectan, ¿verdad? Nos afectan oírlas, pero realmente no nos percatamos, no nos damos cuenta, no nos volvemos nosotros una ayuda. En el caso de la mañana, que era dirigido más hacia la familia, no nos preocupamos por ellos. Y una de las cosas que quisiera compartir en otra ocasión en relación a la familia de Can es que sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que ser apedreada toda la familia? Lo primero que podemos sacar es de que definitivamente todos de seguro eran sabedores, porque si no, ¿dónde está la justicia de Dios? No es posible que por uno hayan muerto toda la familia. Habría que ver por qué murió toda la familia, porque el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, qué tremendo cuando nosotros encontramos ciertas cosas en las Escrituras que aparentemente no tienen comprensión, pero sí tienen comprensión. Y nosotros debemos de buscar eso. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando por medio de figuras, por medio de tipos, por medio de ejemplos, nos habla por medio de parábolas, nos habla por medio de acontecimientos, para que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque ellos son la enseñanza para nosotros, como debería de ser la vida de nuestros padres, una enseñanza para nosotros, para hacer lo correcto en ellos y no hacer lo malo en ellos. Pero lamentablemente el común denominador es que nosotros nos inclinamos a hacer más las cosas indebidas en ellos que las cosas buenas. Y ahí, ¿qué es lo que falla? Preguntémonos, ¿qué es lo que falla? Si nosotros le empezamos a detenernos en ese sentir, ¿cómo es posible que yo pueda repetir la vida de mis padres cuando yo estoy consciente del daño que ha provocado en mí lo que mis padres hicieron o cómo ellos fueron? ¿Por qué los malos ejemplos no me percato de que se repiten en mí? Mire qué importante y qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque cuántos de los que estamos aquí, hasta que ya estamos adultos, nos hemos venido a dar cuenta de que nosotros hemos venido a parecernos en mucho a nuestros padres. ¿Y cómo es que no lo detectamos? De eso igualmente pasa en lo espiritual. Pasa exactamente lo espiritual. Nos estamos empapando del conocimiento de lo que es el pueblo de Israel,
y tenemos ese conocimiento y nosotros venimos con ese conocimiento, repetimos exactamente lo que este pueblo hizo, pero no nos percatamos de que estamos haciendo exactamente lo mismo, sino hasta que los efectos han venido a nuestra vida. Entonces nos dimos cuenta de que hicimos exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Amén. Y esa es una verdad. Y yo sé que es difícil muchas veces aceptarla. Y no la aceptamos cuando realmente en nosotros no hay sensibilidad. Fíjese que dice que acababa de morir María. Solo pensemos en eso. ¿Qué puede sentirse cuando se pierde un ser amado? ¿Qué se puede sentir cuando se pierde una mujer tan importante en el ministerio? ¿Qué se puede sentir cuando un líder o una líder como María se muere? Qué dolor, qué tristeza puede venir. Y qué tremendo que aún después de esos momentos viene seguido el versículo número 2 y dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Mire qué tremendo. Estaban acampando en Cades. Ya habían habido otros acontecimientos en Cades. ¿Y cómo es posible de que hoy, por la falta de agua, cuando ya tenían casi 40 años de estar en el desierto, 37 años atrás habían estado en el mismo lugar, y hoy casi 40 años, ya a punto de entrar a la tierra prometida, ya en el tiempo en que supuestamente ese desierto tuvo que haber madurado a ese pueblo, y ese pueblo tuvo que haber honrado, admirado, etcétera, etcétera, a sus líderes? No lo hicieron. ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Cómo le podemos llamar a esto, hermano? ¿Me estoy dando a entender? En la pregunta que yo me hago, o hago para que reflexionemos, ¿cómo se le puede llamar a esto? ¿Cómo se le puede llamar a esto? Alguien que no me conoce y que no esté en este ambiente y solo oye las prédicas creerá que uno repite como que es disco rayado, ¿verdad? Pero es un propósito por el cual yo repito y me estoy dirigiendo hacia usted, y usted me está viendo mi actitud y comprende por qué estoy insistiendo. ¿Cómo le podemos llamar nosotros a esto? Hermano, casi 40 años en el desierto. ¡Qué tremendo! ¡Qué inconcebible es esto! Pero quiero decirle algo, así exactamente somos nosotros. Nos quedamos con la boca abierta en situaciones donde decimos: ya no se puede dar esto a nuestro nivel, ya no se puede dar esto a nuestra edad, ya no se puede dar esto a nuestro conocimiento, ya no se puede dar, no se debería dar, pero se da. Y entonces, estas son las decepciones, estas son las situaciones que provocan a que un Moisés no pueda cumplir un mandato de parte de Jehová. Porque fue triste y doloroso. Se me ha escapado una cita bíblica de un salmo tremendo del versículo en relación a eso, a Moisés. Es tremendo cuando vemos a un hombre como Moisés, que llegó a perder los estribos, considerado el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Qué tiene Cades? ¿Qué hay en Cades? Que hace que al hombre más manso sobre la faz de la tierra lo lleve a perder la cabeza y sea eliminado para entrar a la tierra que Dios le había prometido. ¿Cuántos podemos perder no la salvación? ¿Cuántos podemos perder aquella promesa que Dios nos ha dado sencillamente porque nosotros perdemos la cabeza? ¿Cuánto podemos llegar a perder nosotros? Por nuestra, como esta mañana, y lo traslado a la mañana, por nuestra indiferencia,
por nuestra negligencia, ¿cuánto podemos perder? Aquí vimos esta mañana que se perdió una familia completa, una familia que no tenía ninguna necesidad, y se perdió. Son figuras tremendas que deben de hablarnos a nosotros. Sí, es cierto, no voy a perder mi salvación, pero puedo perder mi vida. Es cierto, no puedo perder mi salvación, pero puedo perder mi matrimonio. Es cierto, no puedo perder mi salvación, pero puedo perder a mis hijos. Es cierto que no puedo perder mi salvación, pero puedo perder mi empresa. Es cierto que no puedo perder mi salvación, pero puedo perder, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso no nos detenemos a pensar. Y en eso no hacemos un alto y reflexionamos. Algunos solo tomamos la decisión porque nos sentimos incómodos y perdemos mucho cuando nos equivocamos en nuestras decisiones. En el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Imagínense lo que están diciendo estos israelitas, que no sé cómo calificarlos. Increíble. Llegaron a Cádiz y mire lo que sucedió en Cádiz. Nuevamente. Y no nos percatamos que en Cádiz, yo estaba reflexionando y meditando y diciendo: ¿qué es lo que hace? ¿Qué hay en Cádiz? Yo debo estar atento. ¿Qué pasa en Cádiz? Fíjese que yo no sé cómo lo va a tomar. Tómelo como le ronca la gana, porque no sé si lo va a tomar o bien o lo va a tomar a mal. No como le ronca, como le dé la gana, es lo mismo. Solo que lo ronca se ve muy feo. No estoy molesto, estoy tranquilo, contento de que no es a Israel a quien pastoreo, pero es la iglesia. Es lo mismo. Imagínese Cádiz. Me voy a anticipar a la enseñanza de Cádiz y usted después lo va a comprender también. Imagínese, ¿qué hay en Cádiz? ¿Qué pasa en Cádiz? ¿Qué es lo que provoca Cádiz? Y fíjese que nosotros, siendo pueblo de Dios, sabiendo los acontecimientos que se dan en ciertos lugares y en ciertas fechas del año, por ejemplo, nosotros sabemos, si comenzamos del año, comenzamos que en la primera vacación del año, que es la Semana Santa, así se le conoce, por lo menos en este país se le conoce, todo el mundo la identifica en Semana Santa. En Semana Santa es cuando la gente más muere, es cuando la gente más se emborracha, es cuando pasan más desgracias, es cuando se acaba el dinero la gente, es cuando más se endeuda. Y la gente cristiana, enterada de esto, que comprende esto, sale a vacacionar en esos días, exponiendo sus vidas, su familia, sus hijos. ¿Qué se le puede llamar a eso? Cuando es la época en el año donde más mueren en carreteras y ahogados. Y nosotros ahí andamos zampados. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Y no nos percatamos que las estadísticas de muerte están en esa época. Y nosotros ahí vamos, como ovejas. ¿Y cómo le decimos a usted? No salga, no salga. Y no es para que esté metido aquí, no venga a la iglesia. No salga, no se exponga. ¿Por qué? Porque esa fecha, esos lugares provocan. ¿Qué provocan? Cádiz provocó y ellos no se percataban de que Cádiz provocaba algo en ellos. Y hermano, disculpe, ¿verdad que es una verdad que sabemos eso? O usted ignora eso. Vea los altos índices de accidentes automovilísticos. Vea la cantidad de buses que chocan y que se van en barrancos en épocas como la que le acabo de mencionar.
Y nosotros ahí andamos metidos. Y nosotros andamos participando. Y sabemos que son 4 horas de tráfico y ahí estamos metidos y estamos renegando. Pero ya todos los años es igual. ¿Y quién nos hace entender la diferencia? Lo contrario. Es cierto, hermano, yo insisto y lo vuelvo a decir como lo dije esta mañana. Usted hágalo, usted puede hacerlo, pero lo que estoy diciendo yo es qué es lo que hay en Cádiz, qué es lo que hay en ese tiempo y cómo nosotros no nos percatamos de eso. Usted siga yendo a donde usted quiera. Mi intención no es prohibirle ni detenerlo. Mi intención es únicamente, ¿puede ver más allá de su nariz? Por usted no, tal vez por los que dependen de usted que no pueden discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Porque quiero decirle algo, a algunos hasta que pasamos de los 40 años podemos diferenciar entre lo que es la mano derecha y la mano izquierda. Y imagínense nuestros niños. Dios santo. El 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar después de casi 40 años? Y yo me quedo con la boca abierta. Oír a viejos en el Señor, estaba mejor en el mundo. ¿Cómo? Eso no tiene nombre. Con razón, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Y se llevaron de encuentro a María, a Aarón y a Moisés. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ah, por eso no entraron. Si ustedes lo único que querían era la bendición material, ustedes lo único que querían era prosperar y no agradar a Dios en nada. Por eso no entraron. Hermano, mire, cuando usted le pone atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios le muestra por qué esa generación completa no entró a la tierra prometida y por qué únicamente Josué y Caleb pudieron entrar a esa tierra. Ellos solo estaban interesados en las cosas materiales. El 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Se recuerda lo que hizo Josué esta mañana? Por lo menos en nuestra enseñanza. Se fue y se postró. Porque es posible, existe la posibilidad de que no se sepa qué es lo que causa las derrotas en mi vida, en mi familia. Es posible que usted y yo no sepamos. Entonces pongamos nuestro rostro al suelo. Aquí vemos a un Moisés que no hallaba qué hacer, porque después de un pueblo de 40 años de estarlo pastoreando, que lo quieran apedrear, pobrecito Moisés. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, oiga, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí todo estaba bien. Y lamentablemente mire, yo le voy a decir algo. En ningún momento he juzgado yo a Moisés. Lo entiendo perfectamente. Póngase como papá y mamá y se va a dar cuenta que usted dice, pobrecito Moisés. Y yo me pongo aquí como líder
como criado de esta iglesia, y digo, pobrecito Moisés, lo entiendo, lo comprendo perfectamente a Moisés. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Eso fue lo que le dijo Dios. No. ¿Qué hay en Cádiz? ¿Qué provoca Cádiz? Hermano, debemos de tener nosotros esta atención, así como le acabo de poner el ejemplo, la Semana Santa. ¿Qué hay en Cádiz? ¿Qué se mueve en Cádiz? No, yo no voy a exponer, como veo las noticias, increíblemente. No me voy a exponer. No voy a sacar a mis hijos. Los voy a sacar en otra época, pero no en esta. Los voy a llevar a otro lugar, pero no a Cádiz. Ese es el sabio, el que no quiere perder a su familia, el que no quiere exponerse a una desgracia, el que no quiere enfrentarse a un accidente, que en este tiempo no tenemos protección de nada. Nos deshacen un vehículo y no hay nadie que nos responde o nos responda. En 1992, cuando veníamos para la iglesia, me chocaron el carro y hasta el día de hoy estoy esperando que vengan a pagarme. El señor de seguridad del tránsito me dijo, no se preocupe, señor, usted no tiene la culpa, lo han golpeado, solo espere que lo llamen de no sé dónde, del no sé qué, me dijo, lo van a llamar de ahí para que este hombre le responda. Estamos en el 2015 y no me ha venido a mí todavía ese. Cualquiera del transporte público le golpea su carro y no se lo paga. ¿Cuántas veces nos han pasado rayando los carros ahí y quién nos ha respondido? Nadie responde. Entonces usted sabe que se va a ir a hacer, va a ir a un lugar y usted va a recibir un daño y nadie le va a responder. Entonces no salga, no se exponga, hágalo en otra ocasión, haga malabares, vea cómo hace, pero cúbralos, aunque ellos no entiendan, cúbralos. Yo he estado en unas circunstancias donde digo, Dios mío, pero no entiende la gente. Y después nadie le puede devolver a un hijo muerto. Moisés les dijo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. También aquí Moisés no se percató de lo que se movía en Cádiz. Amén. Entonces, mire, en este capítulo, y prácticamente en Cádiz, aquí vemos que se dan incidentes principales y más importantes. Lo que sucedió aquí son cosas muy importantes. Aquí se narra en este capítulo los primeros años, el primero y el segundo. Y hay un intervalo de silencio de 37 años. Significa que 37 años atrás ellos habían estado en Cádiz. Los demás libros se encargan de los acontecimientos que se dieron durante los otros 37 años, pero en este capítulo se habla nomás del principio y de lo que pasó al final. Amén. 37 años donde no se tocan. Se tocan las partes que ellos estuvieron y resalta la importancia de los acontecimientos que ahí se dieron y que nosotros los aprendamos, que nosotros lo descubramos. ¿Por qué? Porque ya se va a dar cuenta las cosas que se dieron ahí. Hasta los lugares se les cambiaron nombre por razón de ellos. Por causa de los israelitas, hasta los nombres de algunos lugares fueron cambiados. Terrible, hermano. Porque así como para alguien la famosa fiesta navideña es una alegría, para otros es una gran tristeza. Por lo que les ha pasado en sus vidas en esas fechas. Para muchos la Semana Santa es felicidad porque hay derroche y todo lo que se hace.
Pero para otros hay dolor y recuerdos tristes en la Semana Santa y quisieran que la Semana Santa desapareciera del calendario y de las festividades, porque para ellos no es nada grato. En esta ocasión habían pasado 37 años desde la primera vez. ¿Y qué fue lo primero que se dio? Aquí se dio la misión espía de Israel para la tierra prometida, que están en el capítulo 13 y el versículo número 14. Y 40 años desde el éxodo en Egipto, desde 40 años del éxodo, y ahí se dio el acontecimiento de enviar espías a la tierra prometida. Entonces, a estas alturas, aquellos que salieron de Egipto, como generación, ya casi estaba extinguida esa generación. Y la nueva generación pronto estaría lista para entrar a la tierra prometida. Oiga, estaba a punto de entrar a la tierra prometida, la nueva generación ya casi estaba lista, pero mire lo que se dio en ese momento, hermano, qué importante, mire lo que se dio en ese momento, la parte pequeña que había quedado de toda una generación, mire el mismo comportamiento, la gran mayoría, hermano, ya habían muerto, oiga, 37 años atrás, todos los que habían muerto, ellos todavía estaban con vida, existía quizás la posibilidad de poder entrar a la tierra prometida, pero ellos no aprendieron de los 37 años que vieron morir a sus hermanos. ¿Y cuántos de nosotros vemos morir a nuestros hermanos y no cambiamos de actitud y no aprendemos y no maduramos y seguimos haciendo las cosas que a ellos los mató? Hermanos, ¿cuántos hemos visto que han perdido el privilegio? ¿Cuántos hemos visto que han dejado de congregarse? ¿Cuántos hemos visto que no han querido resolver sus problemas? ¿Cuántos hemos visto que no quieren ofrendar? ¿Cuántos hemos visto que no diezman, que no dan sus primicias? Y vemos cómo fracasan y cómo sucumben y nosotros seguimos igual que ellos. Mira qué tremendo. ¿Y qué nos va a cambiar entonces, pues? Yo sé, usted puede buscar un recurso de decir, no, es que eso representa la carne. Sí, para eso somos buenos, para buscar y justificarnos. Pero no es eso lo que estamos viendo, sino que estamos viendo verdades de este pueblo que lo llevaron a la muerte y los que estaban vivos, mira qué tremendo, habían pasado 37 años. ¿Cuántos se habrán muerto en 37 años? Si toda la generación que salió de Egipto tenía que morir. ¿Y cuántos habrán salido? 500,000 hombres. ¿Cuántos habrán salido? 100,000 que hayan sido. 50,000 que hayan sido. Hermano, ver a casi 50,000 que están muriendo, y que la palabra de Dios se está cumpliendo en ellos, y yo venga y no cambie. ¿Cuántos de los que tenemos niños hoy hemos visto a jóvenes en nuestra iglesia, no vemos el mundo, en nuestra iglesia que están perdidos? Me duele ver cuántos niños que hemos tenido en la escuela bíblica y que han andado corriendo ahí perdidos. No quieren nada con el Señor, todo con el mundo. Como soy un viejo, joven fui y he envejecido, y he visto a muchos entrar a la cárcel, y he visto a muchos en divorcios, y he visto a muchos en fracasos, y he visto a muchos en miseria, así como he visto a muchos que no les ha faltado nada. De la generación anterior, los únicos que quedaban ya al final, ya no María. María muere al principio del capítulo. Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Eran de los pocos que al final quedaron.
Entonces, este capítulo habla de la muerte. Estando en Cádiz se da este capítulo. Tiene que ver en qué lugar se encontraban ellos cuando el capítulo dice que los tres murieron, aunque Moisés no murió literalmente ahí, ni tampoco Aarón. Pero de Cádiz lo llevaron al monte Hor y ahí murió. ¿Por qué de Cádiz? ¿Por qué murió María? ¿A dónde murió? En Cádiz. Y prácticamente y Aarón en Cádiz. ¿Por qué? Porque de Cádiz lo subieron al monte solo para desvestirlo. Porque Dios honrando el sacerdocio y honrando al sacerdote, aunque Aarón, qué misericordia la de Dios para con los que le servimos. Por eso Pablo dice que nuestro trabajo no es en vano. Sí, nos van a juzgar todos, pero Dios nos va a honrar. Si somos honestos en el sentido de que este era un verdadero sacerdote. Entonces vemos la muerte de María, vemos la muerte de Aarón. Ahí en el versículo número 22. Este es el último, porque Moisés está entre María y Aarón. Porque podemos decir que ahí Moisés murió. Cuando no le habló, mire qué tremendo, hermano. María acaba de morir. Moisés le va a hablar. Y después de hablarle, viene la muerte de Aarón en el mismo capítulo. Significa entonces que cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpeó. En vez de hablarle a la roca, le habló al pueblo. Y le habló indebidamente. Le habló como que, mire, lo que provocó Cádiz en él, lo que tiene ese lugar, hermano, que el pueblo se levantó contra él y Moisés no se percató y también fue arrastrado por lo que se mueve en Cádiz. Y entonces viene Moisés y golpeó la roca. Y eso lo condujo a la muerte, porque por eso le dijo el Señor, no entrarás. ¿Y cuánto faltaba para entrar a la tierra prometida? ¿Qué le estaba diciendo el Señor con eso? Vas a morir, Moisés. Así como se subió a Aarón al monte Hor, así después de Aarón siguió Moisés siendo llevado por orden de Dios, que él subiera, no fue llevado, pero fue llevado por Dios al monte Pisga. Y ahí vas a morir. Qué tremendo, hermano. ¿Y cuántos no nos percatamos de que estamos viviendo en Cádiz? Porque para nosotros no es literal, es espiritual. El desierto de Zin. Bien importante. El versículo 1 habla del desierto de Zin. Y el desierto de Zin tenía ciertos lugares y en ciertos lugares había nombres. Así como la Libertad, es cierto, está en San Diego, pero es la Libertad. En Antigua, pero está en la Libertad. El de Zin está en Cádiz, pero pertenece a Zin. Ahora, ¿y qué significa Zin? Pinchado, agrietado. Mire qué tremendo, hermano. ¿A cuánto nos tiene que llevar el Señor al desierto para desinflarnos? A nadie le gusta el desierto, a nadie. Pero el desierto es el único que nos mantiene mansos. Y tengamos cuidado, porque en Cádiz podemos perder la cabeza. No porque fue decapitado, sino porque perdió la cabeza. Y eso lo llevó a la muerte a Moisés. Entonces, esto se halla al norte del desierto de Parán. El desierto de Zin se encuentra al norte del desierto de Parán. Y Parán significa ornamental o engalanado de adornos. ¡Qué tremendo! El desierto sirve para dos cosas. Una, que Dios me lleva para quitarme las ornamentaciones que yo tengo, los adornos que yo tengo y que afectan mi vida espiritual. Me van a meter al desierto para perderlo. O si no tengo nada, me van a meter al desierto para adornarme. Porque quiero decirle algo, hermano, que transformaciones más lindas también son las que hace el desierto en la vida del creyente. Veamos a un Elías, veamos a un David, veamos a un Pablo en el desierto. Y acampó, dice la Escritura,
y acampó, en el versículo 1, y acampó el pueblo, oiga, en Cades. Fíjese qué tremendo. Aquí viene algo bien importante. ¿Qué significa Cades? Literalmente, el origen de Cades, ¿qué significa? Significa santuario. Ah, entonces, ¿qué tenía que hacer este pueblo en Cades? Si él significa santuario, significa que Dios quiere que nosotros hagamos un santuario al desierto que nos lleva. Pero en vez de hacer un santuario, ¿qué es lo que hace en nosotros Cades? ¿Qué es lo que provoca en nosotros Cades? ¿A dónde nos lleva Cades? ¿En qué nos vuelve? ¿En qué nos cambia? ¿En qué nos transforma Cades cuando debía ser un santuario para el Señor? Pero óigame, ¿cuántos venimos a la iglesia y no nos importa la iglesia? Este es un santuario. ¿Y a qué nos traen aquí? ¿A qué nos traen aquí? Y aquí, ¿sabe qué hacemos? Lo que hizo este pueblo. ¿Cuántos aborrecen este lugar? ¿Cuántos no quieren estar aquí? Igual que este pueblo, estaban en Cades. ¿Y qué pasó en Cades? Mire lo que significa Cades, no en el origen, sino cómo era llamado Cades. Primero, conocido como, oiga, conocido como. Porque cuántas veces conocemos nosotros a fulanos que se llaman fulano de tal, pero es conocido por. Aquí tuve un hermano yo, que era el hermano fulano. Y tuvo años aquí el hermano fulano. De repente nos encontramos con otra gente que él conocía, y cuando lo vieron, le dijeron, ¡ay, don fulano, don fulano, esto y lo otro! Y nos quedamos, bueno, no, es que yo así soy conocido, ¿cómo? Pero no es un nombre, no, mi nombre es el que usted sabe, me dijo. Legalmente es así, me llamo yo como usted sabe que yo me llamo, legalmente. Pero ellos no me conocen así, me conocen porque me pusieron otro nombre. O sea, conocido por. ¿Y a cuántos nos conocerán no por nuestro nombre, sino por mañosos? Conocido como mañoso. A otros le han puesto calificativos de borrachos, de drogadictos, de pendencieros, y no los llaman por su nombre, conocido por solamente. Ve lo que hizo este pueblo con Cades. ¿Sabe por qué era conocido Cades? Conocido era por el desierto del fugitivo. Mira qué tremendo, el desierto del fugitivo era conocido Cades. ¿Y no le da algo a usted eso? El desierto del fugitivo. ¿Y quién es un fugitivo? ¿Qué es un fugitivo? Alguien que anda huyendo, alguien que se anda escondiendo. ¿Y cuántos andamos huyendo? Y hemos convertido Cades, que es un santuario, lo hemos convertido en un lugar donde nos escondemos o andamos huyendo. Amén. El que pasa deprisa, el desierto del fugitivo. Y la palabra fugitivo en el hebreo es palit, que significa escapar, huir o huida. También refugiado o sobreviviente. Estos eran sobrevivientes de toda la gran cantidad que habían muerto. Pero no solo eso, hay otro significado, conocido por el desierto de Cades, conocido por desierto de deambular. Imagínense cómo era conocido ese desierto. ¿Y qué es deambular? Caminar sin dirección determinada. ¿Cuántos andamos caminando sin saber para dónde vamos? Y el santuario, es el santuario, pero yo no sé ni para dónde voy, pero es el santuario. Oiga, hermano, el desierto del deambulante. O desierto de deambular. Hermano, qué tremendo, qué triste es que muchos estamos tantos años en el Señor y que no somos ni chicha ni limonada. No somos nada. El día de mañana, nosotros solitos nos vamos a dar cuenta que nosotros solos, como ellos, nosotros solos nos hacemos daño. Joven fui y he envejecido y me he dado cuenta que me hice daño.
Hay tantas maneras de decir joven fui y he envejecido. Joven fui y envejecido y mis padres siempre tuvieron la razón. Joven fui y envejecido y nunca le pude ganar a mi jefe. Aunque estuviera equivocado y fuera un analfabeta. Nunca le pude ganar. ¿Por qué? Porque él era el jefe. Ahora, ¿qué hay en Cádiz? ¿Por qué? Porque de Cádiz fueron enviados los 12 espías. ¿Y qué fue lo que generó el regreso de los 12 espías a Cádiz? ¿Se recuerda el conflicto que generó los 10 espías que regresaron nuevamente a Cádiz? ¿Se recuerda el desastre que hicieron? De ahí en Cádiz, que ellos vinieron y contagiaron y contaminaron a toda la nación. Eso hizo Dios que dijera esto. Le preguntó a Moisés, ¿y cuántos días se tardaron para ir a espiar la tierra que los envié? Ahí en Cádiz. Y Moisés les dice, le estoy parafraseando la escritura, y Moisés dice, 40 días, Señor. Pues 40 años pasarán en el desierto, por cada día, un año. Mire lo que generaron en Cádiz. Mire lo que provocó Cádiz. ¿Y cuántos estamos en situaciones donde se nos ha alargado la prueba? Se nos ha vuelto eterno el problema. ¿No habrá sido Cádiz? ¿Por qué Cádiz? Porque se entiende que si el lugar se llama santuario o santo, ¿y nosotros en qué lo convertimos, el lugar santo? Y si es santuario, ¿realmente lo hemos hecho un santuario? Ahí el Señor tuvo ese conflicto con ese pueblo, que los que regresaron de espiar la tierra generaron un conflicto espantoso. Amén. Allí murió María, parte de la generación que había sido ya condenada a muerte. Una vez más acampan en Cádiz, donde 37 años atrás, la primera estación en la que terminó en desastre. Ahora Moisés esperaba que el pueblo estuviera listo para un comienzo nuevo, bueno y fresco. ¿Y qué pasó? Y mire, como líder Moisés creía que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, que ya estaban listos. Y mire lo que pasó ahí mismo en Cádiz. Se les olvidó lo que 37 años atrás había acontecido ahí, y se les olvidó lo otro también del conflicto que generaron. Óigame, es que qué lástima que somos tan olvidadizos, pero de las cosas que no debemos de olvidar. Pero sí no podemos olvidar el rencor que sentimos contra aquel señor o contra aquella señora, y especialmente nuestros padres. Eso no lo olvidamos, pero lo que nosotros hemos provocado, eso no lo recordamos. Lo malcriado que nosotros hemos sido, eso no lo recordamos. ¿Cuándo? Yo nunca. Mira, hermano, todo el tiempo que yo hablo con la gente, no, mira, a mí solo me acusan. Ya sé yo. Ese es como llegar a Mariona, todos los que están ahí no han hecho nada. En algunos podrá ser cierto, yo no digo que no, pero ahí usted va a ver a las mamás y todas dicen, mi hijo es un santo, dicen. Bueno, usted quizás porque nunca se ha acercado por esos lugares, ni yo tampoco. Amén. Qué triste, porque el agua, mire lo que provocó el agua. Yo sé, es terrible tener sed, pero mire lo que provocó que no había agua. ¿Y a quién le echaron la culpa? A Moisés. ¿Por qué le digo esto? Porque no podían aceptar el hecho de que ellos mismos habían acarreado los problemas. Así que culparon a Moisés por su condición y por la situación en la que igual se encontraban. ¿A quién le echaron la culpa? A Moisés. ¿Y por qué tienen 40 años ustedes de estar aquí? ¿Y por qué tienen 40 años de dar vueltas? ¿Y quién es el culpable y el responsable de que estemos aquí dando vueltas 40 años? Moisés tiene la culpa, apedrémoslo. Mire qué tremendo, hermano.
¿Me está comprendiendo? O ya está cansadito, yo sé que es nuestro último culto, está cansadito, quiere que terminemos ya. Yo termino ya. Si supiera lo que es para mí predicar una vez. Y lo hago con mucho amor, de veras, delante de Dios lo hago con mucho amor. Con uno de ustedes que aprenda la lección ya hice mi trabajo. Por lo general, nuestros problemas son el resultado de nuestra propia desobediencia, nuestro descuido espiritual o nuestra falta de fe. Y no podemos culpar a Dios por nuestros pecados ni a nadie. Después de 37 años, regresar y muere María. Estoy repitiendo otra vez, allí en Cádiz. Regresan, muere María, no había agua suficiente y murmuran nuevamente con amargura. Dios le ordena a Moisés varias instrucciones, de las cuales una era: háblale a la roca. Moisés golpea la roca allí en Cádiz. Se gana el no entrar a la tierra prometida. Lo enojaron, lo sacaron de sus casillas. Lamentablemente él no se percató que en Cádiz otra vez estaba sucediendo algo muy, muy trascendental. Quizás para él peor, tal vez no, pero peor que lo que había pasado hace 37 años. Ahí, en ese mismo lugar, 37 años atrás, este pueblo provocó el mantenerse 40 años dándole vuelta a todo ese desierto. Y ahora él no se percata de que va a ser eliminado. Él va a ser eliminado. Hermano, podemos decir que 37 años atrás ellos se eliminaron. Moisés no estaba eliminado. Qué tremendo, qué triste, qué dolor. Mire, qué tremendo. Y el Señor así es de justo. ¿Por qué? Porque era Moisés, y solo porque Moisés, aún siendo Moisés, se queda parejo. Dios es justo. Es que lo provocaron, no importa. Perdió la cabeza. No me honró. No me honraste, le dijo. Le dijo a Moisés: no me honraste, Moisés. Hiciste como que tú les estabas dando de beber y era yo quien les estaba dando de beber. Qué tremendo, hermano. Mire, los que somos líderes, aprendamos de esto, qué terrible. Podemos también ser eliminados. Yo ya terminé, no se preocupe. Aquí Moisés no estaba dudando del poder de Dios, sino que él no creía que Dios le podía dar agua nuevamente a un pueblo tan rebelde. Allí en Cádiz, Dios cumplió su promesa. Hizo el milagro. ¿Cuántos de los que estamos aquí y no merecemos que Dios haga algo por nosotros? Estando en Cádiz, hemos convertido el santuario en el desierto del deambulante, o desierto de deambulan, así dice la traducción. ¿Cuántos hemos convertido el desierto, que es un santuario, en el desierto del fugitivo? Y no es santuario. Y qué tremendo que aún así Dios nos concede lo que necesitamos, pero no entramos. Qué tremendo. Miren, esto es como para que despertemos y digamos: Dios mío, esto sí es serio, Señor. Porque Dios cumplió su promesa. Le dijo a Moisés: háblale, le voy a dar agua. Señor, pero háblale, yo le voy a dar agua. Y el Señor cumplió su palabra, les hizo el milagro. Lamentablemente Moisés se lo atribuyó a sí mismo. Eso está en el versículo número 10. Entonces allí en Cádiz fue amargado. Ahí Moisés desobedeció el mandato directo de Dios. Ahí en Cádiz Moisés y el pueblo deshonraron a Dios. Y para terminar, hermano, qué tremendo. Con esto voy a terminar. Versículo 14. Algo más que debemos de estar conscientes de lo que provoca, de lo que hace o lo que hay en Cádiz.
Versículo número 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom. ¿Desde dónde? Mire lo que provoca Cades en nosotros. Mire las puertas que podemos cerrar. Hermano, por favor, piense. Es que mire, quiero decirle algo. Mi puerta no es su puerta. Su puerta no es mi puerta. La bendición que yo quiero no es la bendición que usted quiere. La bendición que usted quiere no es la que yo quiero. Entendamos eso. Lo suyo es muy, muy aparte. Lo mío es otra cosa. No influye nada en lo suyo con lo mío, ni en lo mío con lo suyo. Entonces, ¿qué provoca Cades? Envió Moisés embajador al rey de Edom desde acá diciendo: así dice Israel, tu hermano, el que está y que ha convertido el desierto del santuario en el desierto del fugitivo. Tremendo, ¿verdad? Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. 15. Por favor, hay que estar en la jugada, pues. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: mire, los que estamos en Cades, pero que hemos convertido el desierto del fugitivo en el desierto del santuario, no pasarás por mi país. Mire qué tremendo. ¿Cuántas puertas se nos han cerrado? ¿A cuántas veces nos han dicho no la vida? ¿De cuántas cosas? Puertas cerradas y no hay forma. ¿No será que estamos en Cades? No pasarás por mi país. Oiga, qué tremendo, hermano. Yo les he dado la espalda en la mañana. ¿Qué está diciendo el Señor cuando le dice yo les he dado la espalda? Se lo expliqué en la mañana. Mire, de otra manera saldré contra ti armado. Qué terrible. Qué tremendo, hermano. Medite usted sobre eso. ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántos problemas generamos? ¿Sabe qué debemos de hacer los que hemos convertido a Cades en el desierto del fugitivo o en el desierto del deambulante? En un santuario. Y es posible que eso haga que las cosas cambien y que el propósito del Señor se cumpla en nosotros, para que podamos gozar de cierta paz y cierta tranquilidad. Amén. Gracias. Señor, mi primera palabra es gracias cuando no hay o qué decir. Porque no nos damos cuenta en qué convertimos los lugares. No nos damos cuenta en qué convertimos los tiempos. En el tiempo de reunirnos, nos volvemos fugitivos. Y hay tantas cosas de las cuales nosotros
somos responsables. Señor, no somos mejor que nuestros padres. No somos mejor que Israel. No nos podemos comparar ni siquiera a la iglesia primitiva. Porque nos llevaste al desierto de Sin para pincharnos. Y no entendimos. Hemos acampado en Cades y no hemos hecho de Cades lo que su nombre significa: santuario, lugar santo, y lo hemos profanado. No somos mejores que Acán, Señor. Ni la muerte de María hizo algún cambio en ellos. Sentenciaron a muerte a Aarón por permitirles, y hoy sentenciaron a muerte a Moisés porque lo hicieron perder la cabeza, y golpeó a Cristo en el desierto. Hermano, ¿qué estamos nosotros haciendo en Cádiz? ¿Es un santuario? ¿O lo hemos vuelto el lugar del fugitivo? ¿De qué huyes? ¿De qué huimos? Cuando seamos viejos, de seguro el Señor nos recordará toda su palabra que hemos recibido. Y llegaremos a la conclusión y también podremos decir: joven fui y he envejecido, y la palabra de Dios es veraz. Hasta que estemos a punto de retirarnos de esta tierra, reconoceremos que cambiamos el lugar en el que Dios nos había llevado. El lugar donde tuvimos que haber tomado la decisión de conquistar la tierra prometida, la volvimos en el lugar del fugitivo. Hermanos, no olvidemos los acontecimientos en nuestra vida, especialmente los que han pasado, porque ellos pueden hacernos cambiar, pero el olvidarnos nos van a mantener en la misma condición que hace 37 años. Señor, gracias, porque sé que en este día tu palabra ha sido difícil, no de recibirla solamente, de darla, Señor, porque este pueblo no sabe lo que es dar una palabra, que no es fácil recibirla. Señor, pienso que es un día especial para nosotros, y bienaventurados si lo consideramos que ha sido un día especial para nosotros. Significa que nuestro Cádiz queremos que verdaderamente sea un santuario, y oramos para que nos permitas que Cádiz sea realmente Cádiz y no otra cosa. Si hay alguien entre nosotros que necesita entregarle su vida al Señor, póngase de pie. Si hay alguien que necesita entregarle su vida al Señor, usted nunca lo ha hecho públicamente, hágalo y convierta este lugar en un santuario para usted. ¿Hay alguien? Señor, gracias por cada uno de los que han trabajado para que este día haya sido un día de bendición. Bendice, Señor, cada líder, cada servidor, y bendice cada hermano, Señor, que lleva sobre sus hombros
la carga de este ministerio. Señor, gracias porque un equipo somos. Y te bendecimos por darnos la oportunidad de no tirar la toalla, Señor, de no rendirnos ni siquiera a la apariencia de aquellos que oyen tu palabra, ni a lo difícil de nuestra alma por decir verdades que nosotros mismos no podemos cumplir. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, permítenos que esta noche nos recuperemos y que el día de mañana le hagamos nuevamente frente a los retos de esta nueva semana. En el nombre de Jesús oramos y yo te pido por tu pueblo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, oro por los que están enfermos. Oro por los que están tristes y necesitan fortaleza. Oro por aquellos que están en conflicto. Señor, reprendo en el nombre de Jesús las tinieblas y reprendo los desiertos del fugitivo en el nombre de Jesús. Misericordia es la que clamo a ti.